gracias por seguir con nosotros. Está en Prensa Libre el ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla. Y señor ministro, hay un tema que está saturando parte de nuestras redes sociales. Vamos a escoger una de tantas preguntas que hacen sobre el tema. Fernanda Salvador pregunta por qué se decide hoy desalojar de forma, lo pone así, violenta a los estudiantes que manifestaban su inconformidad por las reformas que hace el Ministerio de Educación. ¿Qué ocurre hoy por la mañana, ministro? Incluso hoy estuvo usted en el operativo. Sí, bueno, lo que ocurrió hoy en el Paneo Periférico es una manifestación de lo que ocurre mucho en el país, ¿verdad? Aquí no hay ninguna negación de los derechos que constitucionalmente le están reconocidos a todos los guatemaltecos. El derecho de asociación, el derecho de petición, pero también hay un derecho que se llama de libre locomoción. Entonces, lo equivocado del tema es que para que yo luche por mis derechos, recurra a acciones que van a afectar los derechos de otros guatemaltecos. Es un contrasentido, ¿sí? Entonces, la pregunta aquí es muy bien, hay un deseo de discutir sobre cómo va a afectar una reforma educativa a estudiantes de magisterio. Ese es un tema de una mesa de trabajo, de negociación con el Ministerio de Educación. No tiene nada que ver detener el tránsito y afectar a miles de guatemaltecos que se transportaban para su trabajo el día de hoy, llevando a sus hijos al colegio, haciendo algún tipo. ¿Cuántas actas se levantaron hoy? Porque los jefes regularmente no van a decir, bueno, usted tenía que ver cómo llegaba a su trabajo. Entonces, es un tema de un concepto de equilibrio que tenemos que tener los guatemaltecos. Es un concepto también de respeto a la ley. Aquí la ley no nos faculta a violar derechos de otros para poder justificar la lucha por mis derechos. Y en ese sentido también es un concepto de autoridad. Si la autoridad no tiene opción, yo como funcionario, en este caso encargado de la seguridad y del orden público del país, no tengo opción. Cuando se levantan todas las voces diciendo ¿qué está haciendo la autoridad? Llevo 5 horas de estar aquí atrapado en el tráfico. La encuesta que pudiéramos pasarle a todos los afectados del día de hoy, sin ninguna duda sería abrumadora para decir, miren, por favor, hagan que se imponga la ley y que haya autoridad. El tema aquí, de forma violenta, no fue de forma violenta. Durante 4 horas se trató de persuadirles para que desistieran de sus acciones. Cuando llega un momento culminante que no va a específica de poder decir, miren, tenemos que garantizar qué pesa en una democracia, ¿sí? ¿Pesan los intereses de un grupo o los intereses de la mayoría? Ese es el tema. ¿Cómo podemos hacer esa compensación para no olvidar los intereses de la minoría, pero respetando los intereses de la mayoría? ¿No hubo exceso de fuerza? No. Lo que sí hubo fue, tengo un policía en situación crítica por una pedrada que le causó una trauma craneal y que lo tengo en situación delicada en el hospital, ¿verdad? Entonces, eso ya no es protesta social. Ahí ya lo que se convierte es una agresión a la autoridad, y agredir a la autoridad constituye un delito. Ministro, quisiéramos tratar los últimos temas que ya no están pendientes acá sobre la situación de la policía. ¿Cómo están los procesos de investigación y de depuración de la policía? ¿Se continuó con lo que se había trabajado desde el año pasado? Sí, por supuesto, no solo con lo que se continuó el año pasado, sino haciendo enmiendas de errores que desde la formación de la Policía Nacional Civil no se han corregido. 15 años perdidos sin que tengamos una academia de oficiales de la Policía Nacional Civil que nos permita tener oficiales profesionales. Eso. Oficiales que van a tener un título universitario, van a tener un grado
tienen temor, porque se les deja solo, porque en tales donde estuvieron los de Procuraduría de Derechos Humanos, toda esa reestructuración interna que pasa por una, digamos, una depuración permanente, ¿sí? En la que hay que instarlos a decirles, por favor, no es igual, hasta con agravantes, es que un funcionario de la ley, como es un policía, resulta involucrado en cosas que no corresponden. Ayer, por ejemplo, hubo un muchacho de DEIC que perdió la vida, 24 años, un investigador haciendo investigación sobre una clica de la Mara Salvatrucha. Hay muchos riesgos en esa carrera y en los riesgos que corren, ellos tienen que estar seguros, una dignificación como corresponde. De un tema que trató antes, ministro, sobre esto mismo, ¿a qué se debe de que exista este faltante de 2.800 policías del que usted hablaba? Mire, lo que ocurre es que la policía no ha podido desarrollar procesos que impliquen tener a las fuerzas de seguridad con el estado de fuerza que corresponda. Nosotros en la agenda del cambio, que es parte de la promesa del presidente Otto Pérez Molina, tenemos como objetivo que a la hora en que termine el gobierno de Otto Pérez, la Policía Nacional Civil va a pasar de tener 25.000 efectivos como ahora, incluyendo los administrativos, a 35.000. El tema es que los estándares internacionales dicen que deberíamos de tener 350 policías por cada 100.000 habitantes. Hoy en Guatemala no llegamos ni a 200. Entonces tenemos que trabajar respecto a... Porque entonces preguntamos, ¿y por qué no actúan? ¿Y dónde está la policía? No aparece por ningún lado. Es que no tenemos la policía que necesitamos para poder proteger a los guatemaltecos como corresponde. Y en eso es uno de los ejes que estamos trabajando. Uno de nuestros usuarios nos pregunta, él se llama Sigfrido, ¿cómo van a depurar a los agentes de PNC que están involucrados en actos de corrupción? Son múltiples denuncias que me imagino usted, tanto como aquí en los medios de comunicación, se reciben respecto a la acción de los policías, ministro. Sí, correcto. Mire, hay varias acciones que estamos llevando a cabo. Uno, hay que fortalecer la inspectoría, hay que fortalecer la ORP, pero le cuento que en el Ministerio de Gobernación tenemos como proyecto crear en el despacho central la unidad de asuntos internos del Ministerio de Gobernación. Esto lo que nos va a garantizar es tener una unidad con capacidad de investigación por actos de corrupción o por vínculos con crimen organizado, no solo a la PNC, a todas las demás direcciones que forman parte del Ministerio de Gobernación, Dirección del Sistema Penitenciario, Dirección de Migración, de Servicios de Seguridad Privada, son parte de un sistema de seguridad de la nación, de seguridad interna del país. Las mismas acciones que llevamos en los puertos con las inspecciones son parte de ese trabajo que tenemos que hacer. Entonces, por un lado está todo ese tema y por el otro, desarrollamiento de administración del recurso humano que se incorpora sobre pruebas de confiabilidad. Mi pretensión es que cuando termine este proceso dentro de 3 años y medio y primero Dios entregue a Otto Pérez Molina el poder, haya una Policía Nacional Civil con 35.000 hombres, a un Ministerio de Gobernación con arriba de las 40.000 personas, en donde todos los que trabajen en el Ministerio de Gobernación hayan pasado por pruebas de confiabilidad, que quiere decir poligrafía, que quiere decir estudios socioeconómicos, que quiere decir verificación de su entorno familiar y el ambiente de vida, porque esa es la forma en que tenemos que garantizarle la seguridad a los guatemaltecos. Vamos a la última pausa en este diálogo libre con el ministro de Gobernación y vamos a retornar con otros aspectos más, otras dudas que hay de los lectores de prensalibre.com sobre la situación de la Policía Nacional Civil.